Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo un gusto inmenso de conversar con Isabel Asturias Guzmán. Isabel es Senior Partner de la firma AIG Abogados, firma líder en Guatemala, especializada en salud y seguridad empresarial, como también en medio ambiente y compliance corporativo. ¿Cómo andas, Isabel? Muy bien, Augusto. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Hoy vamos a conversar con Isabel sobre EHS y programas de cumplimiento, entendiendo por EHS, que son las siglas de Environmental, Health and Safety, ¿no? Así En- es. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Isabel, a ver, contanos un poquito cuál es el alcance de un programa de compliance en, ¿no es cierto?, EHS. Gracias, Augusto. Bueno, los términos de EHS, como tú bien lo mencionas, básicamente incluyen los temas de ambiente, salud, digamos, y seguridad laboral. Pero digamos que estos programas o este concepto se utiliza sobre todo en las industrias para referirse a las políticas, a los programas o a las prácticas que se llevan a cabo en las empresas para garantizar que sus operaciones sean seguras y sean respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Eso sería Ujú. como la premisa principal. Este concepto es cierto que ha venido evolucionando con el tiempo para incluir un amplio conjunto de temas e iniciativas, pero también se está expandiendo ese concepto en el sentido de que también estamos reformulando ciertas definiciones que hemos venido heredando, ¿verdad? De Ujú. décadas atrás. Y este es un enfoque bastante dinámico, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, el concepto sería ese, ¿no? Que básicamente son tres áreas de oportunidad para las empresas para mejorar su desempeño organizacional. Su alcance, si bien es cierto, su máxima prioridad, digamos, esto surge de la necesidad o de la función de EHS de la seguridad física de los trabajadores, es decir, ese fue su objetivo inicial conforme se va gestando este concepto, Ujú. pero hay investigaciones que han destacado que estos tres conceptos de ambiente, salud y seguridad están generando un valor importante que impulsan un enfoque holístico. Y me gusta mucho ese término de holístico porque básicamente es la gestión de la seguridad de los riesgos de las personas que están arraigados o que son emergentes en las corporaciones, pero que además están relacionados con distintas áreas que generan valor. Entonces, ese alcance ya no solo se enfoca en la seguridad de las personas en sí mismas, sino que además se enfoca en la generación de valor de otros aspectos, como cuáles. Prácticamente podríamos hablar del desempeño humano, ¿verdad? Que hay prácticas de desempeño humano que son relevantes para la gestión de riesgos ocupacionales. También hay programas o tendencias que lo podemos ir platicando sobre la seguridad y bienestar del trabajador, no solamente en cuanto a riesgos físicos, sino que también en cuanto a riesgos psicosociales o de salud mental, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, también programas como ESG, que está muy en tendencia, digamos, en las políticas corporativas, que básicamente cubre iniciativas que dan forma a la excelencia, digamos, de esta seguridad un poco más moderna, pero que incluyen también esos aspectos de medio ambiente, de sostenibilidad, de ética y de gobernanza. Entonces, quiere decir que esta terminología de EHS no solamente se enfoca en lo que inicialmente quiso, que era la seguridad de las personas, sino que además tiene este enfoque holístico, más integral, que tiene varios ejes que cubrir para mejorar el desempeño y la sostenibilidad de las empresas. Qué interesante, porque te escucho, ¿no es cierto? Y hoy Sí, leía una nota de justamente esta isla de plástico que está circulando por el océano, que ya tiene el tamaño de claro, tiene la superficie de 5 Francias, ¿no? claro, Entonces digo, ¿cuánto nos falta por hacer en todo esto, ¿no? Por lo menos vinculado sí. con lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Claro, que es un Entonces, factor súper importante, sí. entonces, en línea con esto, la pregunta que te quería hacer, ¿no es cierto?, es, en tu opinión, en tu experiencia de lo que venís haciendo, ¿vos pensás que estos programas
es como que vienen de alguna manera mejorando el enfoque preventivo de las empresas. Claro, yo pienso que estos programas que están muy en tendencia y que van evolucionando y que son dinámicos, están generando mucho valor porque si bien es cierto, no solo mejoran sus procesos o sus actividades o sus políticas a nivel interno, sino que además también mejoran su relacionamiento comercial, porque es decir, entre más importantes sean estas prácticas a nivel internacional, hay más demanda, digamos, que yo tengo que cumplir o cierto estándar que yo tengo que cumplir para poder entrar en ese mercado, ¿no? Entonces, Ujú. hasta cierto punto, si una empresa se adecúa a estos estándares, va a haber un valor agregado definitivamente que se va a reflejar en lo económico, pero a lo interno es un valor agregado en cuanto a la mejora del desempeño de las personas, que ese fue el concepto inicial de estos programas. Entonces, el valor, digamos, o este valor importante que está actualmente desarrollándose en empresas que están un poquito más evolucionadas, representa entonces efectivamente la generación de programas en esas áreas, digamos, que te mencionaba anteriormente, que impactan en salud, en economía, en medio ambiente, en resiliencia, ¿verdad? Incluso corporativa, en ética, en temas sociales o en temas reputacionales, ¿verdad? Porque es el Claro. hecho de cumplir con ciertas prácticas o ciertos estándares para poder respaldarnos en ese panorama normativo que se está desarrollando para alinearse a ese nuevo valor de la seguridad. Entonces, estas modernas iniciativas de IHS generan diferentes áreas de valor o diferentes beneficios para un conjunto, digamos, de partes interesadas, que no solamente es la corporación en sí misma, sino que van a haber partes interesadas como gobierno, sociedad, ¿verdad? Medio ambiente, etcétera, ¿no? Y además, no solamente se refleja a lo interno en la corporación y a lo externo en relaciones comerciales, sino que también en cuanto a inversores y ejecutivos para poder generar y retribuir un poco esas prácticas realizadas en la corporación hacia la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Bien, bien. Y de acuerdo con tu experiencia, y justamente hablando de tendencias, ¿no? Contanos un poquito estos programas hoy, ¿en qué áreas se están aplicando? Okay. Claro, por ¿En qué ejemplo, el áreas o más en reciente, qué áreas o en qué industrias, ¿no? claro, estas prácticas, digamos, no solo sobresalen en industrias, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en fábricas o manufacturas, sino que también sobresalen en industrias o en sectores que realizan actividades comerciales como logística y cualquier otro tipo de actividad que pudiera desarrollarse en el comercio. Es decir, si podemos hablar de algún ejemplo referente a la normativa, digamos en sí, en cuanto al cumplimiento legal, y si hacemos un mapeo bastante express de cuáles serían los enfoques o los sectores en los cuales se verifica, digamos, este cumplimiento legal, en la normativa podemos observar que todos los países que contienen normativa al respecto a salud, seguridad ocupacional o medio ambiente están sujetando el cumplimiento de las empresas, que es, ¿verdad? Desde tener un comercial en un puesto a pie de calle, como tener una industria manufacturera de un producto o un servicio importante, ¿verdad? Entonces, el amplio espectro para la aplicación de estas prácticas digamos, no discrimina ninguna actividad y ningún sector económico. Por ejemplo, digamos que ese sería como el alcance o las áreas o los sectores en donde se aplica, pero ¿qué iniciativas, por ejemplo, se aplican en todos los sectores comerciales o industriales? Según un reciente estudio de National Safety Council, que es el Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, establece que estos programas tienden a tener estas iniciativas enfocadas en 6 temas. Por ejemplo, todos los sectores de la industria y el comercio deben tener iniciativas que incluyen, por ejemplo, temas de ética y gobernanza, que digamos son temas que las corporaciones a veces dejan de último, ¿verdad? Porque no va como muy ligado a la producción
y de alguna manera considero que sí son bastante importantes o que son un principio rector que implica básicamente la conducta o el comportamiento honorable, digamos, de la corporación, ¿verdad? La ética y la gobernanza o los procesos de gobierno, las instituciones y las prácticas a través de las cuales se deciden ciertas regulaciones o ciertos asuntos de interés de la corporación. Entonces, este punto es importante. Además, digamos, en todos esos sectores que platicamos, hay iniciativas o deben de haber iniciativas sobre, por ejemplo, medir cuáles son los índices de lesiones, de enfermedades y de muertes graves que se realizan o que se ocasionan en ciertos sectores. Por ejemplo, podríamos mencionar sectores relevantes como el sector textil, o el sector agrícola o el sector construcción, ¿verdad? Que Claro. podríamos decir, resaltan en cuanto a estos aspectos de medición de riesgos, pero que esta medición contribuye a una reducción significativa o a la pérdida total, digamos, de las personas que trabajan, que puede implicar en un deterioro ya sea permanente o en un estado de lesión o un estado grave que puede provocar algo perjudicial, digamos, para la compañía en cuanto a lesiones, enfermedades y muertes. Es otra iniciativa importante que se debe implementar en estos sectores, ¿verdad? También la salud mental, que creo que es un punto bastante importante, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, que ya básicamente sentó un estándar de bienestar mental, ¿verdad? Ahora ya no solo pensamos en las herramientas o los equipos que estoy utilizando en las industrias o en las compañías, como hablando específicamente de actividades laborales, sino que también hablamos de entorno, hablamos de estrés, hablamos de fatiga, hablamos de otros aspectos que impactan directamente la salud mental de las personas para, digamos, afrontar el estrés que implica probablemente desarrollar cierta capacidad o cierta actividad. Es decir, ya nos preocupa mucho establecer prácticas que definan qué es trabajar bien, ¿verdad? Ajá. Qué significa básicamente contar con un entorno laboral saludable, ¿verdad? Que implique bienestar, que son definiciones que a veces son bastante discutibles. En ese mismo sentido, la seguridad psicológica, pero también, por ejemplo, temas de diversidad, de Ajá. equidad e Ajá. inclusión, ¿verdad? Que se Sí. define, digamos, como esas características sobre diferencias o similitudes entre las personas, ¿verdad? O los principios que deben estar sujetas a esas políticas corporativas, qué valor o qué creencia vamos a demostrar como política corporativa, o cómo vamos a definir ese proceso de incluir a todas las partes interesadas en todos los contextos cuando hablamos de inclusión. Y sobre todo, creo yo que esto es relevante también, digamos, sobre estos programas, el medio ambiente y sostenibilidad que estamos hablando, obviamente, pero que básicamente ya se define en iniciativas de todos los sectores industriales en cuanto a ese entorno natural o en cuanto a la capacidad de la empresa para mantener de manera sostenible los recursos, ¿verdad? Y las relaciones a largo plazo. Entonces, digamos que respondiendo a tu pregunta, sería aplicable a todos los sectores industriales, comerciales o de servicios, siempre y cuando nos enfoquemos, por ejemplo, en estos 6, 7 puntos que te acabo de mencionar. María Isabel, para ir terminando, muy interesante esta charla. Am, Guatemala, ¿no? Sí. ¿Cómo está evolucionando con todo esto? ¿Cómo lo ves vos? Claro, Guatemala tuvo un paso importante, digamos, en el 2014, que hasta cierto punto ha impulsado bastante las buenas prácticas en seguridad laboral, que también va relacionadas con medio ambiente. Pero digamos que Guatemala, desde quizá 1944, que se promulgó el Código de Trabajo, luego en el 1956, que teníamos un reglamento de seguridad e higiene laboral, eh, a partir de esas fechas, para el 2014, por ejemplo, fue una brecha, digamos, como de 60 años en las que
esa regulación realmente nunca se puso en práctica, ¿verdad? Es decir, esa cultura de cumplimiento en cuanto a temas de seguridad laboral y ambiente nunca se pusieron en práctica, nunca fueron realmente inspeccionadas o verificadas por los entes rectores, no de alguna manera que fuera relevante o que pudiera implicar un cambio en la cultura de las organizaciones, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque es cierto que somos un país que está haciendo sus mejores esfuerzos, pero que hasta cierto punto hemos sido reactivos, ¿verdad? Es decir, yo tengo que cumplir o tengo que implementar en virtud de que el ente rector me lo está solicitando, ¿verdad? O en virtud de que no quiero recaer en una sanción o en una multa o en un delito. Ese ha sido el enfoque, digamos, para generar políticas. Entonces, esto sí ha ido cambiando desde la entrada en vigencia de la regulación en seguridad y salud ocupacional, que es bastante específica. Ha venido implementándose programas de verificación institucional por parte del gobierno. Hay programas específicos ya más claros sobre políticas nacionales de salud y seguridad o, por ejemplo, proyectos o iniciativas al respecto. Y eso hace que los sectores comiencen a hablar más del tema. Sin embargo, considero que somos un país de Centroamérica que está adaptándose todavía a estas buenas prácticas. Las industrias o los sectores o las empresas que tienen un sistema avanzado en EHS son empresas que han heredado prácticas, ¿verdad? O que son empresas multinacionales que tienen ya esa herencia extranjera de buenas prácticas laborales, una herencia anglosajona o una herencia europea, en donde esto pues ya nos lleva unos 100 años de ventaja. Entonces, creo que las industrias locales, podríamos decir así, que se gestaron aquí en Guatemala, todavía están en proceso de, primero, entender de qué se trata, entender sobre cuáles son esas brechas u oportunidades de mejora que cada una de las compañías pudiera mejorar o pudiera implementar. Y luego de eso estamos en el proceso todavía de básicamente hacer esos autodiagnósticos, ¿verdad? Es decir, quiero autoevaluarme para saber y entender qué es lo que tengo que cumplir. Y luego de eso, pues ya vendrá una fase en la que todos estemos comprometidos en el cumplimiento de estas buenas prácticas. Hemos conversado con Isabel Asturias Guzmán, Senior Partner de AIG Abogados. Isabel, la verdad que ha sido muy interesante conversar contigo sobre este tema y seguro Gracias. nos volveremos a reencontrar en otro Legal Insight. Así es, pero Augusto, muchas gracias.